esta cartera, la de energía y minas de nuestro país. Mucho se hablaba durante estos últimos tiempos, ¿no?, de posibilidades de estiaje, es decir, decía mucha gente, los más pesimistas, se nos vienen los apagones, decían. Así que lo invitamos al doctor Fernando Santos Albite para que nos cuente exactamente cómo está la situación, ¿no? Por un lado, hemos comentado que justamente se han evidenciado, sobre todo en la parte de la sierra, grandes precipitaciones pluviales durante los últimos días. Ministro, es un gusto enorme, le saluda Alberto Quintana, ¿cómo le va? Muy buenos días, Alberto, a usted y su distinguida audiencia. Tengo buenas noticias. El día de hoy, hace pocos minutos, me han informado que nuestra principal central hidroeléctrica, el complejo Paute-Mazar, ha llovido el día de ayer incesantemente y se han recuperado los caudales. También en la central Coca, el río Coca, aunque estas son no tan buenas noticias a veces, pero sí ha subido el caudal, no para causar daños, pero sí para incrementar el volumen de agua. Así es que son buenas noticias. Como se han tomado todas las medidas de precaución, creemos sinceramente que no va a haber apagones, no va a haber racionamiento. Claro, eso de arranque, ¿no? De arranque es importantísimo. Un poquito, ministro, como para que nuestra audiencia, ¿no? Porque a veces cuando uno no es técnico, obviamente dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver el tema del agua? Sí, del nivel de precipitación que caiga en determinado sector, sobre todo donde están ubicadas las centrales hidroeléctricas. Básicamente, ¿cómo es que juega este componente, ministro? Mire, el 90% de la energía eléctrica que generamos lo hacemos a través del agua, en centrales hidroeléctricas. Pero de esas, lamentablemente, el 90% quedan en la cordillera oriental, o sea, hacia la Amazonía. El resto son centrales que dan al Pacífico y tenemos algo de un parque antiguo de generación con diésel. Entonces, al tener tanta concentración de plantas hidroeléctricas en la vertiente oriental, cuando hay una sequía y como la materia prima para mover las turbinas y generadores es el agua, cuando escasea el agua, tenemos problemas. Eso es lo que ha sucedido cada 6, 7 años. Hay una sequía, se ha agravado por el calentamiento global. Así es que nos cambiamos y enhorabuena de generación de diésel, que cuesta una fortuna, generación hidroeléctrica, pero siempre hay el riesgo de que no existe el agua. Eso es lo que ha pasado en esta sequía. Ahora, ministro, antes de ir con Lorena Vaque, consultarle, porque ahora nos juega el número, como decimos criollamente acá en Guayaquil, ¿no?, con el tema de las lluvias. Pero técnicamente siempre hay como tener esos recaudos, esas previsiones. Yo lo he escuchado bastante enérgico días atrás, semanas atrás, ¿no? Incluso pues haciendo señalamientos de la forma como se ha venido trabajando, sobre todo en Celete. Básicamente, ¿qué tipo de correctivos se están haciendo desde el Ministerio? Efectos de no esperar solamente que sea la bondad del Santísimo que nos ayude, ministro. Así es, sí. Si bien estas plantas térmicas que consumen diésel y no son rentables, ¿verdad? Cuesta una fortuna, y el diésel está a $5 el galón en el mercado internacional y hay que importarlo. No están en funcionamiento pleno, pero sí hay que tenerlas en reserva, bien mantenidas. Como dice el refrán, para un día lluvioso hay que tener un paraguas, ¿verdad? Nos hemos confiado mucho en el agua, han sido unos años en que ha habido bastante generación de agua, pero estas plantas se descuidó el mantenimiento. Hay una central en Esmeraldas muy grande, 100 megavatios, es bastante grande, que se la ha dejado botada, que tuvo un pequeño incidente hace
varios meses y mandaron una carta a la aseguradora y se olvidaron. No hubo esa agilidad, esa diligencia para estar atrás, ¿verdad? Reparen cuál es el daño y cuál es la solución. Así es que cambiamos al gerente de SELEC, hoy está una persona que tiene mucha experiencia y nos ha prometido pues tener las plantas térmicas para el caso de que estas aguas desaparezcan y tener un equilibrio. Además, quiero resaltar una actitud muy generosa del hermano país de Colombia, que nos está vendiendo una gran cantidad de energía. Ayer nos vendieron 450 megavatios, esto equivale a una planta grande de generación. Así es que con esas medidas creo que faltan 8 semanas todavía para que termine la época de sequía, pero creemos que no va a haber problemas. Con el agua que tenemos, con las plantas ya reparadas y la ayuda de Colombia, saldremos del bache. Qué bueno, ministro. La gente tiene que tener bien claro, ¿no? Cuando uno va a la función pública, debe tener compromiso en fundarse la tricolor, ¿no? O sea, porque a veces hay gente que cree que es de llegar así nomás y a los colaboradores hay que un poco más arriarlos. Ya vamos con Lorena. Antes saludamos a nuestro querido compañero Ramiro Cepeda Alvarado. Ramiro, qué gusto enorme, bienvenido. ¿Eh? El gusto es mío, Alberto. Lorena, por favor, continúe con la entrevista. Así es, estamos dialogando con Fernando Santos Alvite, ministro de Energía. En el tema ya de la producción petrolera en el país, tenemos que la cifra no ha variado mucho desde el 2019, al 2022-2021 comparativo es de 1.3% de incremento de la producción petrolera. Actualmente, ¿cuál es la expectativa para 2023? Buen día. Buen día, Lorena. Mire, es un problema el incrementar la producción petrolera porque el petróleo fácil ya se produjo, recordemos, desde el año 1972, estamos exportando crudo oriente, son más de 50 años, ya el crudo de fácil extracción ya salió. Hoy se necesitan técnicas sofisticadas de recuperación secundaria y terciaria, que se llama en el argot petrolero. Petroecuador está teniendo problemas en utilizar estas técnicas. Además, se cifraron muchas esperanzas en el campo Ispingo, que es parte del famoso ITT, Ispingo Tambocoucha Tiputini. Este Ispingo se le comenzó a perforar el año pasado, produjo al principio con una gran cantidad de petróleo, un pozo de más de 1.500 barriles por día. Gritaron los técnicos, aleluya, es un gran campo. Lamentablemente es un crudo con mucha agua y el agua le desbordó y el pozo se ahogó. Buscaron en otra arena más profunda y encontraron realmente un crudo muy pesado. Entonces este campo Ispingo es prometedor, pero muy difícil, es un reto para Petroecuador que no lo ha conocido. Estamos pensando invitar a alguna compañía extranjera a que les ayude a mejorar la producción. Asimismo, el campo Sacha está produciendo 70,000 barriles, puede llegar a 100,000. Pero con ayuda extranjera se necesita mucho dinero, mucha técnica, mucho cuidado ambiental. En el Ispingo hay limitaciones de la Corte Constitucional, del Ministerio de Ambiente, porque es un área, el Yasuní, donde queda muy sensitiva. Es difícil, soy sincero, hay buena voluntad de Petroecuador, pero están encontrando con retos que no conocían. Yo diría que para la mitad de este año mejorará la producción, ya sabrán manejar estos campos, pero hasta eso, soy sincero, continuamos en menos de 500,000 barriles por día. Y hago una reflexión. Hace 20 años, en el año 2003, se inauguró el OCP, el famoso oleoducto de crudos pesados, y subimos la producción a 500,000 barriles por día. Y seguimos ahí 20 años, dándonos la vuelta un poquito más, un poquito menos de esos 500,000 barriles por día. ¿Qué pasó?
A partir del año 2005, el señor Correa, que era ministro del presidente Palacios, comenzó su actitud hostil contra las compañías petroleras. Se fue la Occidental, se fue la Perenco, se fue la Burlington, se fue el EDC, y Petroecuador no pudo compensar la salida de esas compañías. Así es que nos hemos quedado estancados, pero estamos diseñando una estrategia para invitar a las compañías en contratos bien negociados, ganar, para incrementar la producción. El país tiene reservas, es la paradoja, y seguimos estancados, pero yo diría, a partir de la mitad de este año ya veremos una curva ascendente. Justamente eso, las reservas que se tiene dentro de nuestro país, ¿no es así? Como dicen, si es que no se las sacamos nosotros, las sacará el país vecino. Y hay que aprovechar eso de ahí. También quisiera solamente, antes de darle el paso a Ramiro, que efectivamente para que las personas conozcan el movimiento que se habla ahí de las tribus ancestrales, se ha visto, ustedes tienen monitoreado este tema donde están el tema de Ixpingo, del campo Ixpingo. Solamente eso y doy paso a Ramiro. Sí, Lorena, mire, reconozcamos que para pongámonos en la historia y en el tiempo 50 años atrás, ¿verdad? En los años antes de los años 70, el Oriente era como el África, un continente perdido para el país, ¿verdad? Había la costa, un buen desarrollo agrícola, urbano, lo mismo en la sierra, pero el Oriente era selva virgen. Vivían las tribus como hace 500 años antes de la llegada de los españoles. La venida de las compañías petroleras que han desarrollado el Oriente, la Texaco hizo la primera carretera al Oriente. Antes tenía que irse uno a lomo de mula y por canoa, ¿no? Vino la Texaco y cambió esa cosmovisión, le cambió al Oriente y lo integró al país. Pero la integración humana de las tribus que ahí vivían ha sido difícil, ¿verdad? No les ha gustado el modo de vida occidental, algunos otros sí se han adaptado. Entonces siempre hay resistencia, ha habido resistencia pasiva, activa. Bien, hoy se ha despertado esa resistencia, con motivo quizás del paro indígena, de la existencia de la CONAIE, y están con unas pretensiones bastante fuertes. Por ejemplo, se fue la compañía Repsol luego de 35 años en un campo. Este campo pasó a Petroecuador, que está invadido, ¿verdad? Las habitantes guarones que viven en el área mandaron un petitorio de 9 páginas, literalmente, hasta cada vez que muere una persona hay que darle $5,000, hay que afiliarle al seguro a toda la población, tenga 100 años o un año, a las madres solteras darles un bono, asegurarles escuelas y viven separados, a cada niño literalmente un bus. Entonces son peticiones un poquito fuera de lugar y que el Estado no tiene. Así es que estamos en un ambiente un poquito de conflicto, pero yo creo que se superará. Hay la ayuda, por ejemplo, la misión capuchina ha estado desde hace 80, 90 años ahí. Hay un obispo muy humano, por supuesto, pero muy sensato, ¿verdad? Entonces estamos tratando de hablar a través de él con estos señores que están en paro. Pero sí, y no solo en el Oriente, sino en la sierra. Si ustedes leen las noticias del día de hoy, el señor Issa amenazó con un paro preventivo en toda la actividad minera. O sea, se ha despertado un espíritu anti-extractivo, antiminero y antipetrolero de las comunidades. Obviamente quisieran un beneficio mayor, todos quisiéramos un beneficio mayor de esta riqueza, pero no alcanza para todo y para todos. Así es que estamos conversando, pero les reconozco que hay un ambiente un poquito caldeado, se mezcla con la política, con las elecciones, los candidatos a las dignidades locales, cada uno es más vociferante contra las compañías.
pero creo que va a pasar, vamos a lograrlo, pero reconozco que hay, las calles están calientes, como dicen los argentinos, en la minería y en el petróleo. Ministro, le doy paso a Ramiro Cepeda. Fernando, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Feliz año. Muchas gracias, mi estimado Ramiro, no lo había visto, un fuerte abrazo. Fernando, déjeme volver al tema de la generación eléctrica. ¿No cree que es tiempo de replantearle al país un nuevo tipo de generación o de provisión de energía, por lo menos la solar? Pues está claro que el mundo va por vía del calentamiento global a una distorsión de los climas y por tanto los estudios que se hicieron en algún momento para nutrir de agua a las hidroeléctricas pueden caer en su tiempo de vida útil. Después, volviendo a las termoeléctricas, los combustibles fósiles también tienen su tiempo de expiración de uso y está también de la mano con la contaminación del medio ambiente. Es decir, que la unión de estos dos generadores que tiene el Ecuador en algún momento, cercano o lejano, así como el sistema de pensiones del IES, va a sucumbir, va a colapsar. Tenemos que pensar ya en un plan para poder tener o estar prevenidos de algún tipo de energía alternativa que solucione estos eventos que ya son lo que se llama en seguros hechos de Dios. Totalmente de acuerdo con usted, Ramiro, sí, hay que ir a las energías alternativas. Mire, el mundo se ha volcado hacia la solar, hacia la eólica, hacia generación en las mareas, en el océano y sobre todo al hidrógeno. El hidrógeno es la gasolina del futuro, ¿verdad? Es un combustible extraordinario por su potencia y al combustionarse con el oxígeno, lo que sale del escape de un vehículo es agua, ¿verdad? No esos gases tóxicos que tenemos en el motor de combustión interna. Así es que hay que ir, estoy totalmente de acuerdo con su conclusión y su análisis, hay que ir a otras alternativas. Y en eso estamos. Mire, y tengo que ser sincero, desde hace 2 años, en tiempo del ministro René Ortiz, se invitó a un concurso para una planta solar y una planta eólica. Esta planta solar sería instalarse en Manabí, en este sitio El Aromo, cerca de Manta, donde iba a ir esta fallida refinería El Pacífico, una planta solar de 200 megavatios que ya es mediana. Y en el sur, en Loja, en un cerro famoso, Villonaco, donde hay una pequeña instalaciones para generación por viento, eólicas también, en tiempo el ministro Ortiz hizo una licitación y ganaron 2 compañías españolas estos concursos. Lamentablemente se han enredado en los hilos de la burocracia. Al fin, este gobierno ha logrado destrabar el problema y creo que en el mes de febrero firmaremos estos 2 contratos, son 300 megavatios en energías alternativas, eólica y solar. Asimismo, se sacó una licitación invitando a compañías que ofrezcan proyectos hasta 500 megavatios solares, eólicos y un poco hidroeléctricos, y lo hemos logrado, 90% en solar y eólica y un 10% en hidroeléctrica. Ya estamos yendo a eso. Sin embargo, estas energías, si no hay sol, parar la planta o no genera suficiente, si no hay viento también. Entonces siempre se necesita como base, que se llama, para estar permanentemente funcionando, plantas. Y hay 2 proyectos muy interesantes en el sur del país, uno que se llama Cardenillo y otro Santiago. Yo diría en el centro del país, hacia el centro-sur, muy grandes. El Santiago es una planta de 3.000 megavatios, sería el 80% del consumo del país. Hay que llegar a tratar de construir estas plantas.
y a investigar el hidrógeno. El hidrógeno ya es comercial en muchos países de Europa, es fácil de sacarlo, se saca del gas o también se saca del agua. Así es que estoy de acuerdo con usted, hay que ir renovándose y el Ecuador sí va a entrar en estas energías. Le cuento una anécdota, el presidente Guillermo Lasso, desde el primer día que me posesioné, cada rato me pregunta cuándo se firman estos contratos para la solar y eólica. Así es que estamos yendo hacia eso. Yo lo que quisiera decir es que lamentablemente durante muchos años hemos tenido un monopolio estatal en la electricidad, ¿verdad? Solo generaba el Estado, solo transmitía el Estado, solo distribuía y comercializaba empresas estatales. Y el Estado ya no tiene plata. Con el petróleo de $150, ahí se hicieron estas plantas, el Coca, que está amenazada, el Aboyán, el Tuach Pilatón, que tiene ya 15 años de atraso. Entonces le estamos dando un giro, que sea la empresa privada la que genere. Es un negocio generar electricidad, es un producto que se vende como el pan, ¿verdad? Necesita todos los días electricidad. Entonces creemos que abriendo este monopolio estatal al sector privado, los camaroneros, por ejemplo, que queman diésel y ya les quitaron el subsidio a algunos, les interesaría poner plantas de generación, ¿verdad? Así es que dándole este giro que sea más atractivo al sector privado. El sector privado es tan dinámico, tiene recursos, creo que vamos a ir a energías alternativas rápidamente. Querido ministro Fernando, qué gusto de saludarlo. Buenos días, es Eduardo Mendoza Paladines. Qué gusto de verlo bien. Como siempre dije cuando entró a la cartera, le dije a gente del gobierno, han elegido un hombre decente, a un técnico y a un conocedor del asunto. Lo está demostrando. Yo tengo dos preguntas para ir finalizando, Fernando, puntuales. Usted hizo una ponencia, más que una ponencia, hizo de una idea respecto a que lo que pasa con Coca-Cola Sinclair podía tener una consecuencia para el país y que quizás la solución o la forma era de concesionarla y que ellos se hagan cargo de todo. Absolutamente, el tema de arreglos, ellos tenían que hacer que esto funcione y el Ecuador no iba a perder o trabajar esa represa que tiene tantos problemas, que trabaja media llave, en fin. La primera pregunta, esto quedó en nada. Y la segunda, siempre hablamos del tema gas. Veo y lo felicito que nuevamente se está buscando, como me lo había dicho antes, el tema del Campo Amistad. Está buscando empresas para que vengan y ellos de su plata exploren y podamos tener otra energía más. En estos dos sentidos, Fernando Santos, querido ministro, dígame. Muy buenos días, Eduardo. Un gusto enorme verlo a los tiempos. Mire, sigue adelante la idea de que les devolvamos o les dejemos en manos de los constructores Sinohidro, porque no hemos recibido todavía la planta Coca-Cola Sinclair. Que ellos se hagan cargo de la planta, nos devuelvan lo que nos costó, ellos la reparen, porque verá, no solo está amenazada por el río, sino que tiene 20,000 fisuras internas, ¿no? Se imagina. Entonces, es una bomba que se le ha quitado el detonador. Pero ellos dicen que la pueden reparar, pero que se hagan cargo y que nos devuelvan nuestra plata y firmamos un contrato de compra de energía a precios razonables. Insistieron en esta propuesta los señores chinos, el presidente de la República le pareció interesante, les hemos mandado una carta y nos dijeron: China está celebrando el año lunar y durante 15 días nadie trabaja, todo el mundo. El año del conejo de agua. Sí, ese es el conejo de agua. Así, entonces regresan y vamos a comenzar la negociación. Y sobre el segundo punto, fíjese, la compañía EDC dejó la planta de Termomachala, una magnífica planta. El gobierno la tomó cuando expulsó a la compañía el presidente Correa.
se entusiasmaron y compraron más equipos para incrementar la generación. Y no se dieron cuenta que no había la materia prima, el gas, se olvidaron o hicieron malas cosas. Hoy vamos a sacar la licitación para que una compañía a su riesgo, con su plata, con su tecnología, encuentre más gas. Pero sí le estamos utilizando, porque esos generadores pueden usar tanto diésel y gas. Entonces estamos convirtiéndolos a gas, cuesta mucho más, a diésel, pero sí se está utilizando la planta, no a su capacidad, pero esperamos que en las próximas semanas se invite a las compañías, se abra la licitación del Campo Amistad, vengan interesados, tengamos gas y esa planta funcione a plena capacidad. Usted no le gusta esta pregunta porque me dice, o me va a decir varias veces, me ha dicho que no es adivino ni pitonizo, pero siempre se la pregunto, ¿cómo ve el precio del petróleo este año? Para finalizar, Fernando. Está estable, está un poco más bajo que el año anterior. Fíjese, el año anterior, Eduardo, sacamos del crudo ecuatoriano un promedio de unos $88 por barril. Hoy estamos en unos $68 por barril, ha caído y creo que se va a mantener durante este año en este precio más bajo que lo anterior, pero aún así es un buen precio, está 64 en el presupuesto, precio conservador. Yo creo que sacaremos 68 a $70. Es magnífico, nos cuesta $15 el costo de producción, así es que seguimos rentablemente produciendo el petróleo. ¿Se va a repotenciar o se va a arreglar la refinería de Esmeraldas como anunció el presidente para que no dé tantas fugas y genere más? ¿Estamos en eso, Fernando? Así es, mire, Eduardo, ya se abrió la licitación meses pasados, se ha presentado, han comprado las bases un consorcio muy fuerte encabezado por la compañía Hyundai de Corea. Quiero resaltar que Hyundai, su negocio número 6 son los automóviles. Aquí le conocemos como una productora de automóviles. Ese es el negocio secundario de ella. El primer negocio de Hyundai en Corea es la refinación de petróleo. Tiene una refinería de 700,000 barriles por día, es decir, 7 veces Esmeraldas. Ellos están interesados junto con compañías americanas, es un gran consorcio, vendrán a fines de enero a visitar Esmeraldas, esperamos que para mayo haga una oferta, con su riesgo, con su capital, con su tecnología, nos mejoren Esmeraldas que no está funcionando bien. Así es que estamos muy optimistas de que este consorcio de primera línea nos ayudará. Y además una inversión en Esmeraldas, ¿verdad? Una zona tan deprimida, asolada por el narcotráfico, la violencia, sí le va a caer bien unos cientos de millones de dólares de inversión en Esmeraldas. Muchas gracias, querido Fernando. Le mandamos un abrazo. Gracias por atendernos. Lo llamaré en interno para saludarlo en cualquier momento. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Un buen... De igual forma fue Fernando Santos Albite. Jaime, buenos días. Lorena Ramiro. ¿Qué tal, mi querido Eduardo? Ya está Francesco Tabacchi esperándonos, calentando banco. Vamos a comentar con él. Él es candidato a prefecto por Creo. Vamos a conversar con él en breves instantes. Vamos al corte y regresamos.